Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El racismo es una de las peores corrupciones del género humano que resultaron de la caída en el pecado al desobedecer a Dios. La definición de racismo, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es esta: ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Eso es el racismo, la superioridad que siente una raza con relación a las demás y la acción de separarse de las demás, empujar a las demás. Hay otros sinónimos muy parecidos, como el segregacionismo. Esta es la ideología que propugna la separación de las personas por motivo de raza, religión o cultura y conjunto de actividades políticas y sociales encaminadas a este fin. Eso es el segregacionismo. Separar a las personas por motivo de raza, particularmente, y hacer todo lo posible, incluso política y socialmente, para lograr ese fin. La xenofobia, otro de los términos muy relacionados, se define simplemente como el rechazo a los extranjeros. Y el racismo lleva al egoísmo, que no es otra cosa sino un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, enfocando todo el interés en uno mismo, sin preocuparse por el interés de los demás. El egoísmo dificulta entonces la relación con el prójimo, pues la persona egoísta
trata y hace sentir a los demás como si no existieran, como seres inferiores, y como si sus preocupaciones, las de ellos, no les importaran. Los tratan como si no existieran. El egoísmo también es comparado con el individualismo. En el pasaje que hemos leído, capítulo 11 del libro de los Hechos, cuando Pedro está dando testimonio, está dando fe, está dando constancia de lo que ha ocurrido de acuerdo al relato del capítulo 10, cuando Cornelio el centurión lo invitó para que fuera a su casa y le compartiera la palabra de Dios que tenía para él y su familia. El gran problema fue que Cornelio no era un judío. Cornelio era un gentil. Y entonces, en este capítulo 11, descubrimos nosotros precisamente cuál es la enfermedad del racismo, que no es otra cosa en el ámbito bíblico que el rechazo de los gentiles por parte de los judíos. Recordemos lo que hemos leído hace unos minutos. En el versículo 2 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hay otra versión de la Biblia que traduce en una forma más comprensiva, más clara de lo que le estaban reclamando a Pedro. Déjenme leerles cómo lo traduce esta otra versión. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, les faltó el tiempo a los partidarios de la circuncisión para echarle en cara en tono acusador: has entrado en casa de incircuncisos y hasta has comido con ellos. ¡Qué claridad en este texto! Los judíos, la raza judía, vinieron y le reclamaron a Pedro abiertamente por el hecho de que éste no solamente había entrado a la casa de un gentil, sino que además se había sentado a la mesa para comer con él y con muchos otros gentiles que estaban ahí en su casa. No obstante, que de acuerdo al relato que encontramos en el capítulo 10, muchos de estos judíos ya habían sido testigos de lo que había ocurrido en ese caso que ahora Pedro está recordándoles en cuanto a Cornelio y su familia. Algunos de estos judíos habían visto cómo el Espíritu de Dios se había derramado sobre los gentiles también. Y sin embargo, el racismo en su corazón como nación estaba tan profundamente arraigado que no lo tomaron en cuenta. Ellos seguían molestos porque Pedro se había atrevido a entrar en relaciones con un gentil hasta ese grado. Entrar a su casa, comer con ellos y compartirles además el evangelio. Pero no solo ellos, Pedro también había luchado con ese mismo sentimiento racial que había en su corazón como en el de todos los judíos. Porque recordemos que de acuerdo al testimonio de Pedro, él dice que vio que del cielo descendía un lienzo que contenía animales de todo tipo, y reptiles, cuadrúpedos, aves, animales puros e impuros, como era la clasificación que tenía la nación judía. Limpios y animales inmundos. Y entonces leemos en el versículo 7 que Pedro les recuerda y les dice: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Tomemos nota de la reacción de Pedro. Le está hablando Dios y Dios le está dando una orden. Y Pedro dice: no, Señor.
no voy a obedecer la orden que me estás dando, porque yo nunca he comido nada inmundo. La versión de las que les he mencionado también lo dice más gráficamente. Lo leemos así: de ninguna manera, Señor, respondí, pues jamás entró en mi boca nada profano o impuro. Ahí está Pedro, igual que esos gentiles que le habían venido a acusar. Pedro también había respondido de la misma manera que ellos. Y se había atrevido a decirle a Dios directamente que no lo iba a obedecer. Estos conceptos revelan claramente la identidad de la nación judía en los tiempos bíblicos, al grado tal de referirse a los gentiles o a los no judíos. Cada vez que hablaban de ellos, de los que no eran judíos, les decían perros. Los tenían en un concepto tan bajo, los veían como animales, y así era como les llamaban. Esta actitud racista y egoísta incluía también el sentirse como el pueblo exclusivo de Dios, y además creer que el evangelio era exclusivamente para ellos. Olvidaron o no querían aceptarlo, que desde un principio, incluso antes de que fueran formados ya como una nación, primero como el pueblo hebreo, luego como el pueblo israelita y finalmente como el pueblo judío, antes de eso, olvidaron que Dios había revelado con tanta claridad en el pacto que hizo con Abraham, que a través de ese pueblo, Dios bendeciría a todas las naciones y razas del mundo. Así que cuando escucharon que Pedro había no solamente entrado a la casa de Cornelio, un gentil, un perro, y que además había comido con él, se había sentado a la mesa, y había más gentiles, pero no solo esas dos cosas que ya eran abominables para ellos, sino peor, que también les había compartido el evangelio, las buenas noticias de la obra salvadora de Cristo, diciéndoles que también era para ellos. Fue por eso que mostraron con su enojo, con su reclamo a Pedro, su racismo, su egoísmo, que estaba enraizado profundamente en sus corazones. En este mismo pasaje que descubrimos esta enfermedad terrible, este pecado, también encontramos la revelación divina contra el racismo. Claramente, que el evangelio también es para los gentiles, para los no judíos. Por eso, otra vez Pedro en su testimonio dice así, él en el versículo 9 de este capítulo. Entonces la voz me respondió desde el cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Con qué claridad Dios revela que Él no hace acepción de personas por su nacionalidad ni su raza. Una referencia a lo que ya había ocurrido en el capítulo 10. Y además lo afirma 3 veces para dejarlo bien confirmado. Si a Pedro no le había quedado claro, Dios 3 veces se lo dijo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo, sucio. Es decir, todos los demás también son recibidos por mí, son buscados por mí. Mi evangelio de salvación también es para ellos, los que no son como ustedes. Dios entonces 3 veces le dice esta gran verdad, que Él está en contra del racismo. Pero no solo Dios el Padre, sino también Dios el Espíritu, porque en el versículo 12 leemos, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
Vemos cómo ahora es la segunda persona de la divinidad, el que confirma la voluntad de Dios en cuanto a que el Evangelio también es para los gentiles. No solo era para los judíos. Y a Cornelio, un ángel que el que se le apareció le había dicho que fuera por ese varón llamado Pedro. Y le dijo: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, la presentación del Evangelio, la obra de Jesucristo, no es solamente para un tipo de personas, sino es para todas las demás también. Y luego viene la confirmación fehaciente de cómo Dios está en contra del racismo, cómo Dios acepta de todas las naciones, las razas, los colores, las lenguas. Cuando en el versículo 15 dice Pedro: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La completa confirmación de la inclusión de los gentiles en el plan de la redención al ser bautizados con el Espíritu Santo. Al descender el Espíritu Santo sobre ellos para confirmar la fe en Jesucristo y su obra salvadora. Así que vemos con toda claridad cómo Dios no hace acepción de personas. Y entonces encontramos en la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, cuál es la cura para el racismo. Cómo cuando el Evangelio impacta, obra en el corazón de las personas, su actitud tiene que cambiar. En los últimos 2 versículos del pasaje que estamos considerando, leemos cuál fue la reacción de los judíos. Una vez que ya les quedó claro que Dios está en contra del racismo y que Dios acepta de todas las naciones, a las personas que Él quiere salvar de todas las razas, leemos entonces lo siguiente: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro ya había reaccionado. Primero había rechazado a los gentiles. Cuando Dios le dijo: yo también los voy a salvar a ellos, cambió su actitud por la obra del Señor. Y dijo: yo ya no puedo estorbar a Dios. Por eso fue que lo hice. Y una vez que Pedro dio este testimonio tan completo, el Señor obró también en el corazón de esos judíos. Porque dice el versículo 18, que entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y otra versión de la Escritura lo dice de esta manera: aquellas palabras bastaron para acallar las objeciones y alabaron a Dios. Sí, exclamaban, Dios ha concedido también a los gentiles el volverse a Él para recibir la vida. Y otra versión más: cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios y decían muy admirados: así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. La correcta aceptación de la voluntad de Dios con relación a los gentiles y el gozo de saber que también la salvación en Cristo era ofrecida a ellos. Estas terribles corrupciones de la naturaleza humana y que, atención, no son expresadas solamente por una nación como la judía, sino por todas las naciones del mundo. De hecho, por todas las personas. Estas corrupciones del racismo y el egoísmo no tienen ninguna posibilidad de cura humana.
Los esfuerzos de los gobiernos y de las organizaciones mundiales en todos los ámbitos políticos, deportivos, artísticos, laborales, educativos, etcétera, siempre serán infructuosos en su intento de cambiar estas actitudes de desprecio por los que no son iguales a ellos. Pero déjenme decirles que las posiciones, los roles, el lugar que Dios nos ha dado y que debemos usarlos para servicio humilde y bendición para los demás, incontables veces son usados por el diablo para provocarnos a caer en el pecado terrible del que hemos estado hablando: el racismo, la segregación y el desprecio oculto, aunque muchas veces abierto completamente, hacia los que no son como nosotros. ¿Qué cómo? Preguntarán. Alguien dirá: no, yo no soy racista, yo acepto a todas las personas. Déjame decirte solamente algunas formas en que nosotros también mostramos un espíritu de egoísmo, de racismo. El rico mira con desprecio y temor al pobre, pero este también desprecia al rico. El intelectual rechaza al indocto. El patrón trata insensiblemente a sus empleados, y estos apenas ocultan su enojo contra él. El director de una empresa busca solo su propio beneficio, su crecimiento, su riqueza, y no le importa que también sus subalternos lo tengan como él. El ama de casa recarga el trabajo a su empleada aun cuando ésta muestre cansancio y enfermedad, pero tiene que trabajar. Miramos con desdén al que se acerca a pedirnos una moneda y volvemos la mirada hacia el otro lado. Faltamos el respeto a adultos mayores solo porque son nuestros servidores. En un negocio, en una tienda, el que limpia nuestros zapatos, el que barre la calle, un empleado de edad mayor, lo ninguneamos, lo tratamos como un inferior. Y a veces acentuamos eso para que se note la diferencia. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? La lista seguiría interminablemente. Recordemos que Pablo nos ha dicho: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Y en su carta a los Filipenses agrega: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué claro es lo que Pablo dice. Pero humanamente hablando, otra vez, es imposible que haya un cambio en nuestra vida, en nuestra actitud hacia los demás. Humanamente hablando, es decir, en nuestras propias fuerzas. Pues el germen del pecado, del racismo, del egoísmo, está profundamente arraigado en nuestros corazones. Así que nos preguntamos: ¿cómo entonces obedecer estos preceptos que son los deseos directos de Dios sobre cómo debemos ver y tratar a todos, particularmente a los que no son iguales a nosotros? El ejemplo supremo, para no buscar por otros lados, de cómo debemos hacerlo, lo tenemos en el propio Señor Jesucristo. Esto es precisamente lo que revela Pablo en el capítulo 2 de su carta a los Filipenses, cuando les dice a ellos, pero también a nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Te digo algo: si alguien tenía razones rotundas
para menospreciar a todos los demás era precisamente el Señor Jesús, el incomparable. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace? Deja su glorioso trono rodeado de las alabanzas incesantes de los millares y millares de seres angélicos y viene a este mundo de tinieblas y tribulación. Se digna, nosotros diríamos en su palabra, se humilla a hacerse como nosotros al humanizarse. Y entonces puede sentir nuestros sufrimientos sin tener por qué, solo por su profundo amor hacia la humanidad caída en pecado y muerte eterna. Viene y se acerca a todos sus desiguales para amarlos, salvarlos y colmarlos de bendiciones, aunque para ello tuviera que pagar el altísimo precio de dar su propia vida, muriendo en la afrentosa cruz del Calvario. La única cura de verdad, de fondo, de raíz contra el racismo y el egoísmo, es el Evangelio. Solo la persona de Jesucristo puede quitar estos negativos elementos del corazón humano. Y solo así podemos recobrar y cumplir plenamente con la encomienda de ser guardas de nuestros hermanos. Y una clara forma de probar que el Evangelio en verdad ha impactado nuestro corazón no solamente es mostrando respeto por los que no son iguales a nosotros y dándoles su valor como personas hechas también a la imagen de Dios, sino que principalmente es compartiendo con ellas lo que necesitan y lo mejor que nosotros tenemos en esta vida. ¿Y qué es lo mejor que los cristianos tenemos en esta vida y que tanto necesitan esas personas? Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Compartirles con ellos lo que nosotros recibimos de gracia, la salvación y la vida eterna por medio de Jesucristo, sin hacer distingos de raza, color de piel, cultura y nivel socioeconómico. Solamente el Evangelio puede impactar nuestra vida, hacernos cambiar de actitud hacia nuestros desiguales. Y solamente el Evangelio podrá también impactar los corazones de ellos, para que dejen sus pecados, sean perdonados, sean redimidos y puedan volver también su mirada a Dios y sentir su bendición. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. El Evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar